Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy estudiaremos la ciencia y la teología. La asignatura pertenece a neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, y el área de estudio, la fe que convierte almas. Hoy tratamos la lección número 3, que lleva por título: Tienes una medida de fe. Punto 1. Dios repartió una medida de fe a cada persona. Cada uno de ustedes tiene una medida de fe. Por tanto, el Señor repartió a cada uno distintas medidas de fe. A unos un poco, otros un poco más, y así. Cada uno ha recibido una medida de fe en el día que te entregaste a Cristo. Romanos capítulo 12, verso 3 nos dice esta verdad: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Diga conmigo, por favor: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí se puede observar que cada creyente ha recibido una medida de fe diferente. Amén. Distinta. Cada persona ha recibido una medida de fe. Entonces, existe una diversidad de fe en medio de la congregación. Ahora bien, por ejemplo, hay algunos que han recibido una medida de fe, que tienen fe para tener dinero. Por eso que unos tienen más dinero y otros tienen menos dinero. ¿Por qué tienen menos dinero? Porque su fe es menos. La fe de otros para tener dinero es más, y por eso es que tienen dinero. Pero usted dirá: ¿y por qué el Señor no me repartió a mí fe para tener más dinero? ¿Y por qué al hermano le ha dado más dinero? Fe para tener dinero. Lo que pasa es que el hermano puede tener fe para tener dinero, pero a ti se te ha dado más fe para ser sano. En cambio, el hermano ha recibido menos fe para ser sano. Por esa razón es que unos se sanan rápido, otros se sanan lentamente, por la medida de fe. Entonces, si quizás usted ha recibido menos fe en dinero, pero tienes más fe en sanidad, tienes más fe en hacer algún milagro, entonces siempre está compensado unos con otros. Ahora bien, debemos entender esta gran verdad: el universo paralelo. Los universos son paralelos. Así como existe el universo físico, existe el universo espiritual. Los universos son semejantes. Lo físico es semejante con lo espiritual. Todo lo físico es semejante con lo espiritual. Diga conmigo: el universo físico es semejante al universo espiritual. Es semejante. Todo lo vas a ver semejante. Por ejemplo, así como existen estos cielos físicos, existen cielos espirituales. Así como existen usted que son servidores de Dios, existen los servidores de Dios espirituales, que son los ángeles. Por eso que a ustedes también se les llama ángeles terrenales, y también hay ángeles celestiales. Entonces, todo lo que acontece en el mundo físico, acontece en el mundo espiritual. Así como hay casas físicas en el cielo nuevo y tierra nueva, hay casas espirituales eternas. Así como usted tiene su padre físico, tiene su padre espiritual.
Tiene su madre física, su madre espiritual. Amén. Hermanos físicos, hermanos espirituales. Eso lo va a encontrar siempre en todo. Bien, entonces es importante entender que usted tiene una medida de fe que puede crecer, como lo vamos a ver después. Tiende a crecer, pero cada creyente tiene una medida de fe distinta. Vamos a ver la persona de mucha fe. ¿Cómo puedo ser una persona de mucha fe? Una persona de mucha fe lo vemos, por ejemplo, en Cornelio. Cornelio llegó a tener mucha fe, a tal punto que el Señor le dice en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hablaba de Cornelio, que había hallado tanta fe. Diga conmigo, tanta fe. ¿Usted quisiera que Dios también se admire de usted, que tenga tanta fe? ¿Cuántos quieren tener la fe de Cornelio? Den un aplauso. Levante la mano, diga conmigo: yo quiero tener la fe de Cornelio. Muy bien. Le voy a enseñar cómo usted puede tener la fe de Cornelio. ¿Están dispuestos a escuchar? Ponga sus 5 sentidos. Primero, diga conmigo: el universo físico es semejante al universo espiritual. Eso lo tiene que llevar de por vida usted, de por vida. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, Cornelio era un capitán romano que estaba a cargo de 100 soldados. Por eso la palabra centurión, que viene de 100 soldados. Cornelio, mire cómo él enlaza el universo físico y dice así. Él dice así: un día Cornelio vio que su criado estaba enfermo y al estar enfermo se preocupó y dijo: mi criado está enfermo, voy a ir, quiero ir al Señor Jesús para que lo sane. Así que se fue a buscarlo. Era un capitán romano, ¿no? Era de otra nación. Él estaba allí porque estaban gobernando Israel. Así que se fue y lo buscó a Jesús. Cuando lo busca Jesús, le dice así: Señor Jesús. Jesús, al verlo, a este capitán romano, ¿no? le escucha atentamente: Señor Jesús, por favor, quisiera que usted sane a mi siervo. Él está muy mal en mi casa, está enfermo. Jesús, al escucharle, le dice: está bien, vamos a tu casa para orarle. Cornelio le dice: Señor, le dice, no es necesario y no soy digno tampoco de que tú entres a mi casa. Solo dime la palabra de aquí, solo dime la palabra y mi criado se sanará en mi casa. ¿Por qué lo dijo eso? Él comienza a explicarle, le dice: te explico, Señor Jesús. Ahí comienza a explicarle de su mundo físico, del mundo físico. Le dice: yo también soy un soldado con autoridad. Yo también tengo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y a un soldado le digo: soldado, ve y tráeme mi espada. Y él va y me trae la espada. A mi sirviente le digo: tráeme una comida. Él va y viene. Yo no necesito moverme, Señor. No necesito moverme, porque cuando tenemos autoridad no necesitamos movernos. Basta ordenar a la persona para que él vaya y traiga. A mi soldado le digo:
ven y él viene. Y a mis criados, haz esto y lo hace. Así como yo tengo autoridad con mis soldados, con mi sirviente en el mundo físico, yo sé que tú tienes también autoridad, pero tú tienes autoridad en el mundo espiritual. En otras palabras, estaba diciendo: Señor Jesús, tú también tienes autoridad. Tú no necesitas moverte para sanar. No necesitas moverte, llegar a mi casa para sanar. Desde aquí, basta que tú digas la palabra y mi criado va a sanar. Ordena, solo ordena con la autoridad: enfermedad, vete, y esa enfermedad se va a ir. Si lo ordenas de aquí, así como yo ordeno a mis soldados y a mis sirvientes, si tú lo ordenas también a la enfermedad, vete de ahí, se va a ir y mi criado va a quedar sano. Esa comparación que había hecho del mundo físico con el mundo espiritual, ¿era cierto o no era cierto? Claro que era cierto. Jesús era una persona con autoridad, una autoridad en el mundo espiritual, que él podía ordenar a la enfermedad que salga. Él desde ese lugar podía ordenar a la enfermedad y la enfermedad irse. Efectivamente, Jesús tenía autoridad. Así como el centurión mandaba a sus criados, él podía mandar a las enfermedades. Jesús se asombró. Por eso cuando el criado le dijo: Señor, no soy digno que tú vayas a mi casa, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La historia, mire lo que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren lo que le dijo: dime la palabra y mi criado sanará. Y aquí comienza a explicar por qué es que le había dicho eso. Dice: porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, así como tú también lo tienes, Señor, en el mundo espiritual. Y digo a este: ve, y él va. Al otro le digo: ven, y él viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sigue diciendo: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, que son los de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sigue diciendo: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Vemos la imagen. Tenemos aquí una autoridad militar, que es el centurión. El centurión manda al sirviente y el sirviente hace lo que le pide el centurión sin moverse de su lugar. Le envía a su soldado y su soldado hace lo que le manda el centurión. Este razonamiento de lo que sucede en el mundo físico sucede en el mundo espiritual. Amén. Por tanto, muchas veces hay enfermedades que no necesita que el pastor vaya a su casa.
El pastor puede ordenar desde aquí para que la enfermedad salga y le diga: enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Y esa enfermedad irse en el mismo momento, porque esa enfermedad está debajo de la autoridad de los ministros. Todo lo que acontece en el mundo físico acontece en el mundo espiritual. Este es el universo físico. Vamos a verlo ahora, el siguiente. Esto aplicado en el caso de Jesús. Ahora vamos al caso de Cristo. La autoridad espiritual. En este caso tenemos a Jesús. Jesús también ordena a la dolencia, espíritu de dolencia, vete, y él se va a ir. Le dice: espíritu de enfermedad, sal de este cuerpo, y se va. O demonio, vete de ese cuerpo, y se va. No necesita moverse, porque la autoridad es de aquel que tiene autoridad sobre aquellos que están debajo de la autoridad. Por eso que Jesucristo dijo: he aquí, les doy autoridad a ustedes sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia y sobre todo demonio. Yo les doy autoridad. Gloria a Dios. De la manera como el centurión tiene autoridad sobre sus soldados y sobre sus siervos, usted también tiene esa autoridad. Tú, hermana, profeta, hermano, hermana, tú también tienes autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las dolencias. Ellos están esperando que tú los ordenes. Si tú los ordenas, ellos se irán. Si tú los ordenas, ellos se irán, porque ellos están debajo de tu autoridad, esperando tu mandato. Si tú los echas fuera, ellos se irán, porque ellos son obedientes al mandato de su autoridad. Tú eres la autoridad. Amén. Créalo, recíbalo, porque eso es lo que Dios te da. Así vas a crecer en fe. Amén. Crece en fe. Todo lo que ocurre en el mundo físico ocurre en el mundo espiritual. Es idéntico, idéntico. Amén. Vamos a ver otro caso de una mujer cananea. En Mateo capítulo 15, verso 28, vemos también al cual Jesús dijo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, diga conmigo, oh mujer, grande es tu fe. No solamente los hombres pueden tener fe grande, las mujeres también pueden tener una fe grande. ¿Cuántas damas quieren tener su fe grande? ¿Cuántas mujeres quieren crecer su fe? Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vamos a ver la historia. Miren lo que dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea de Canaán, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, le rogaba a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. El demonio le tenía afligido, sigue diciendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió nada a la mujer que le estaba diciendo: Señor, ayuda con mi hija. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despide esta mujer, pues da voces tras nosotros. Está gritando. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Esta mujer no es israelita, es de Canaán. Esta mujer es una mujer mundana, una mujer de otro sector, pero te está rogando. Él respondiendo le dijo a la mujer: mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Le dice: mujer, yo estoy viniendo por todos los israelitas. Le dice: y tú no eres israelita, tú eres de otra nación, tú eres cananea. Vino y se postró ante él, se arrodilló ante él, le diciendo: Señor, socórreme, socórreme.
cierto, quizás yo no sea israelita. Es cierto, quizás yo no sea del pueblo de Israel, pero socórreme, ayúdame. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, lo que le pertenece a Israel. A Israel le pertenecía la sanidad, a Israel pertenecía los milagros. Yo he venido para Israel, por eso le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está diciendo, dando a conocer que todos los otros extranjeros eran como perrillos. Le está probando y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo te voy a sanar si la sanidad pertenece a Israel? La sanidad no pertenece a gente inconversa. Sigue diciendo. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, refiriéndose a ella, a su situación, a su nación, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Está diciendo, lo que Israel, algunos israelitas no te aceptan tu sanidad, eso danos a nosotros, porque no todos los hijos de Israel aceptan la sanidad. Dame a nosotros aunque sea la sobra. Por eso dice, la migaja. Danos aunque sea a nosotros la sobra. ¿Qué había hecho esta mujer? Había ella relacionado lo que ocurre en el mundo físico con el mundo espiritual. Y ella se hacía: sí, Señor, pero algunas migajas, alguna sanidad, alguna palabra que otros no te han apreciado, algunas palabras, algunos milagros que otros no han creído, eso aunque sea danos a nosotros. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, le dijo, porque ella no se dejaba vencer. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mujer le clamaba a Jesús, le rogaba a Jesús: Señor, por favor, dame. Entonces usted puede darse cuenta que hay personas que tienen grande fe. Amén. Hay personas que tienen grande fe. Hay personas que tienen poca fe también. Amén. Vamos a ver los casos de personas que tienen poca fe. Son aquellas que viendo, oyendo, razonando, lo aplican negativamente para su vida y dejan que les invada el temor, les dejan que les invada el miedo. Esto le sucedió a Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Y cuando estaban yendo en la barca, porque Jesús le dijo: vayan yendo en la barca, y ellos estaban yendo en la barca de noche. En eso, cuando estaban yendo en la barca de noche, comenzó pues a levantarse algunos vientos, y luego después ven en medio de la oscuridad de la noche, en medio del mar, que alguien caminaba. Y como veían que era una sombra blanca, entonces dijeron: es un fantasma, es un fantasma. Luego después, como ellos tenían miedo que un fantasma, porque ¿quién podría ser caminando sobre las aguas de noche? Y luego después se escucha una voz que Jesús le dice: yo soy, no temáis. Cuando Pedro escucha y ve que él está caminando sobre las aguas, le dice: Señor Jesús, manda que yo también camine en las aguas contigo. Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro, sacando sus pies de la barca, comienza él a ver que sí podía caminar. Efectivamente, el agua lo sostenía, y su fe decía: si Cristo ha caminado, yo también puedo caminar. Y estaba caminando, cuando en eso ve que se levanta un viento, se levanta una ola, y él, por miedo a eso, ¿ahora qué va a pasar conmigo? Me voy a hundir, y comienza a hundirse.
¿Qué es lo que hizo que él se hundiera? El miedo, el escuchar el viento, el ver las olas. El temor hace que una persona pierda su fe. Pero Pedro ya estaba caminando, Pedro ya estaba lográndolo, pero lo perdió en medio del camino. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, diga conmigo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si usted se da cuenta, la palabra poca fe, en otros había dicho mucha fe. Ahora, si usted puede darse cuenta, ¿a quién le dijo que tenía mucha fe? A Cornelio, un romano. ¿A qué mujer le dijo que tenía tanta fe? A una cananea, que no era de Israel. Ambos no eran de Israel. Y ahora Pedro dudaba. Por eso es importante que usted, como creyente, crezca en fe. El mundo no puede ganarte en fe. Tú tienes que ganarle en fe a todo, porque Dios está contigo. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Cree en la palabra, recibe el mensaje, y nadie puede ganarte a ti en fe. A su nombre. La fe tienes que mantenerlo. No pueden las circunstancias de la vida hacer que tú dejes de mantener la fe. Amén. Si tú pasas y te han orado y tú te sientes sano y dices: ya estoy sano, yo tenía unos dolores aquí pero ya se fueron, gloria a Dios, usted se siente bien. Pero ahora eso va a pasar por una prueba de la fe para ver si tú tienes fe. Y cuando vas a tu casa, quizás en un momento, al sentarte, de pronto viene nuevamente el dolor y tú dices: ay, Dios mío. Si tú dices: no creo que me he sanado, no creo, no me he sanado, sigo igual. Si tú dices esto, todo lo que tú te habías sanado durante todo el trayecto que ya lo estabas haciendo, lo perdiste. Es como Pedro, que estaba caminando, ya estaba caminando, lo estaba logrando, pero el temor a una ola, el temor a un viento hizo que se hundiera. Igualmente, si usted recibe una palabra, debes mantener esa palabra. No dejes que nada ni nadie pueda quitarte esa fe de tu corazón. Si tú eres sano y llegas a tu casa y le dices: oye, yo he sido sano, va a venir tu cuñada y te va a decir: no creas, porque a veces es mentira. De repente tú te dice tu amiga mundana: la vecina tal ha muerto, tal persona, tal pariente ha muerto de esa enfermedad, ten cuidado, no te creas. Y si tú recibes todas esas palabras negativas y logra atemorizar tu corazón, comienzas a hundirte y pierdes tu fe. No pierdas la fe, mantén la fe. Aunque el mundo, aunque la gente, aunque todas las personas digan lo contrario a tu concepto, a tu fe, no le hagas caso. Recuerda bien, tú no vas a ser sano porque la gente lo dice, vas a ser sano porque tú lo crees, porque la fe es por medio tuyo. Por tu fe serás sano, no por la fe de tu vecino, de tu tío, de tu primo, de tu padre, de tu madre. No es por ello, es por ti. Por eso dice las Sagradas Escrituras: por la fe Noé condenó al mundo a un diluvio. La gente no creía que iba a haber un diluvio. La gente se burlaba de la fe de Noé y toda la gente no creía. Todas las personas, miles de personas que habían, no creían que había de venir un diluvio. Se burlaban de la fe de Noé, pero Noé mantuvo su fe, y su fe de él hizo que trajera todo el diluvio. Gloria a Dios. Diga conmigo: mi prosperidad
No depende de la gente, depende de mi fe. Si yo creo, todo me será posible. No importa si todo lo vean negativo. Lo que yo crea es importante para lograr el éxito en mi vida. Depende de lo que yo crea. Cerraré mis oídos a tantos incrédulos, a tantos temerosos. Pondré mi fe en Dios. Amén. Debes mantener tu fe. Amén. Todas las cosas que pasan hoy en día, como usted mismo va viendo a su pastor, cuántos golpes y golpes por todos lados le llegan a su pastor, de todo tipo. Y estoy aquí parado, amén, por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y aunque venga de todo tipo que quiera hacer dudar mi fe, hermano, yo tengo la plena seguridad que todas estas cosas ocurren porque algo glorioso está cerca ya. Parte 2. La fe se puede aumentar. Puedes aumentar tu fe. Doctor, ¿puede aumentar mi fe? Así es. La fe no solamente se queda ahí. No, pero yo he recibido poca fe. No, tú puedes aumentar, puedes hacer crecer. ¿Cuántos quieren hacer crecer su fe? Le voy a enseñar cómo usted va a hacer crecer su fe. Pero primeramente debes entender siempre en la doctrina que tu fe puedes aumentar. Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. Cuando dijeron aumentanos la fe, significa que sí se puede aumentar. Podemos ir creciendo en fe. Claro que sí. Supongamos que usted es ese cántaro. Usted, su fe, lo puedes aumentar. ¿Cómo puedes aumentar su fe? Así como se aumenta el agua en un cántaro. Visualicemos que en vez de agua es la fe. La fe usted puede aumentarlo. ¿Cómo puede aumentar? Leyendo la palabra. Cada vez que lees la palabra estás añadiendo fe a tu cántaro. Estás añadiendo fe a tu corazón. Cada vez que escuchas la palabra estás añadiendo fe a tu cántaro. Cada vez que estudias la palabra estás añadiendo más fe dentro de tu vida. Cada vez que oyes la enseñanza de Dios, cuando Dios te enseña personalmente, estás aumentando fe. Cada vez que escuchas la promesa de Dios, estás aumentando de fe. Cuando oyes un testimonio de fe, aumentas tu fe. Todos esos son medios de aumentar tu fe. Amén. Bien, las Sagradas Escrituras nos dicen en 2 de Corintios capítulo 10 verso 15, nos dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Conforme crezca vuestra fe. Cuando dice conforme crezca, está revelándote que sí podemos crecer en fe. Entonces, no que usted ha recibido una medida de fe y ahí te quedas. No, tú puedes crecer en fe. Muy bien. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Entonces, vamos a ver cómo puedes crecer en fe. Asimismo, a los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo le dice que daba gracias a Dios por la fe que en ellos iba creciendo. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mire, es decir que la fe tiende a crecer. La fe está tendiendo a crecer. Amén. Ese es lo bueno que realmente hay en cuanto a la fe. Se puede crecer en fe. Gloria a Dios, dice usted. Yo tengo poca fe. ¿Qué hago, doctor, para poder tener más fe? ¿Qué hago? Punto 1. La fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. Escrito está en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17. Dice: así que la fe es por el oír. Diga conmigo: la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe no viene por oír noticieros. La fe no viene por oír geografía. La fe no viene por el oír historias de cada nación. No, la fe viene por el oír solamente la palabra de Dios, es decir, esta escritura. Entonces, si tú quieres crecer en fe, necesitas oír
Oh, yo quiero crecer en fe. Viene usted, va corriendo usted, va a la vigilia y escucha la palabra. Va a los ayunos y escucha la palabra. Viene los domingos y escucha la palabra. Va usted también a la universidad. Usted escucha la palabra. Amén. Entonces, cuando usted escucha la palabra, oye a un predicador, está escuchando ahí, ¿qué está pasando? El predicador, si usted se da cuenta, el predicador está dando palabras que está ingresando por el canal auditivo, está ingresando por el oído y le está llenando de fe. Cada una de las personas que están ahí son cántaros que se van llenando con el agua de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios de fe que está ingresando está llenando el corazón de las personas. Es importante, por eso congregar. Es importante que en todo momento no te pierdas la conferencia, los ayunos, la vigilia, las oraciones, los estudios en la universidad. Amén. Es muy importante eso. Cuando usted escucha a un predicador, a un ministro, por medio de la palabra de Dios, tienes que escuchar, siendo enseñado por pastores, siendo enseñado, instruido. Escuche usted la palabra. Amén. La fe viene por leer. Lea también las Sagradas Escrituras. Lea las Sagradas Escrituras, querido hermano. Siéntese y lea la palabra de Dios. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, está usted permitiendo por el canal visual, por sus ojos, está ingresando la fe. La fe ingresa cuando usted lee las Sagradas Escrituras. Porque esta palabra de Dios, ni bien usted lo lea, comienza a ingresar la fe por los ojos, por los oídos. Por eso es importante que usted lea la palabra. Amén. Punto B. Igualmente, la fe viene por la palabra verbal de Dios, es decir, por la palabra espiritual. ¿Me escucha? Así como yo te hablo, porque estamos en el mundo físico, igual en el mundo espiritual Dios te habla, pero su voz es espiritual. Así como yo te hago razonar, en el mundo espiritual Dios te hace razonar, pero su voz es espiritual. Su voz no es como la voz nuestra, que suena de manera diferente, por cuanto yo tengo lengua, tengo paladar, tengo labios, y entonces la voz sale distinta. Pero como Dios es espiritual, su voz es espiritual. Lo vas a escuchar como un pensamiento, como si fuera un pensamiento, así lo vas a escuchar su voz de Él. Dios te va a hablar en el mundo espiritual. Amén. El hombre habla, Dios habla. Escuchas la voz del hombre, escuchas la voz de Dios. Dios igual te va a hablar. Su voz es espiritual, como un pensamiento. No lo vas a oír como estás oyendo la voz humana, lo vas a oír la voz espiritual. Pero para eso hay que prestarle atención. Después de orar, guarda silencio y espera escuchar la voz de Dios. Él te va a hablar como un pensamiento. Quizás te diga: hija mía, si eres una profeta, he aquí yo estoy contigo, no temas, yo soy tu fortaleza. Esa palabra, lo has oído, es una palabra espiritual, pero tienes que concentrarte a escuchar, tienes que estar atento. ¿Qué te va a decir Dios? Tienes que creer que Dios te va a hablar y te va a hablar. Así hacían los profetas, estaban atentos a la voz. Eso nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 18. Miren lo que dice. Dice así la palabra del Señor: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Secreto de Jehová se refiere al momento de la oración. Se llama secreto de Jehová. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? En otras palabras, ¿quién estuvo en la oración
a solas con Jehová, y vio y oyó su palabra. Puedes tener visiones, puedes tener éxtasis, imaginaciones, y vio y oyó su palabra. Puedes oírlo con los oídos espirituales. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Los profetas hacían eso, le daban importancia a escuchar aquella voz espiritual, porque Dios no es mudo. Dios no es mudo. Él, así como te dio la boca a ti para hablar y comunicarte con los demás, Él también tiene boca. El que te hizo tu boca no tendrá boca. El que te hizo hablar no hablará. El que te hizo pensar no pensará. El que te hizo sentir por lo demás no sentirá amor por ti. Claro que sí. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Él te va a enseñar como le enseñó a Abraham. En el libro de Génesis capítulo 15 verso 5 dice: le enseñó a Abraham y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y si las puedes contar. Le comenzó a enseñar: mira las estrellas. Le estaba enseñando. ¿Has visto las estrellas? Oh Señor, sí. Cuéntalos a ver. Estaba tratando de contarla. Contaba. No puedes contar. No, Señor, son muchos. Así serán tus hijos. Le estaba enseñando. Dios con su voz enseña. Igualmente, el Señor da promesas. Génesis 15 del 1 al 4. Y usted tiene muchos otros textos más ahí en su libro para que usted pueda analizar a cuántas personas les enseñó. Qué hermosas enseñanzas. Solamente algunos ejemplos usted tiene en su libro. Cuando te enseña, igualmente cuando te da promesas, como se la dio a Abraham. En Génesis 15, 1 al 4, le prometió. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Pero acaso él escuchaba la voz, una voz de un hombre? No. Escuchaba la voz dentro de su interno. Cada vez que usted ve, y Dios le dijo, está hablando, Dios le habla al pensamiento, porque Dios no tiene lengua como nosotros, no tiene paladar como nosotros, porque nosotros somos material, pero Dios es espiritual. Nuestra boca es física, pero la boca de Dios es espiritual. Pero las palabras son semejantes. Amén. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y ahí le promete. Mire lo que dice en el verso 3. En el verso 3 está diciendo: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, he aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará esto, sino un hijo te va a heredar, será el que te va a heredar. Le da una promesa: vas a tener un hijo. Es la promesa. Amén. Es la promesa que está dando. Y así Dios siempre da promesas. Parte 2, inciso 2. La fe se aumenta por los prodigios y milagros de otros creyentes. ¿Cómo puedes aumentar tu fe? Aumentas tu fe cuando lees los prodigios. Y Elías hizo un milagro. Elías resucitó a un niño. Y entonces Moisés abrió el mar rojo. Todo lo que usted lea, las historias, le van a aumentar de fe a usted. Amén. Le van a aumentar de fe. Por eso dice igualmente en Santiago capítulo 5 versos 17 y 18 cómo estos hombres de Dios hicieron grandes cosas y Dios sobró en ellos. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como cualquier hombre. También tenía pasiones, también se enamoraba, también sentía amor por alguien, por alguna persona, también tenía deseo de prosperar, también tenía deseo de comer mejor, de vivir mejor, de vestir mejor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese
oró con todo su corazón para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y por 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Los grandes milagros no se realizaron por personas diferentes a la de usted. Elías tenía sus debilidades como usted lo tiene. Elías tenía sus flaquezas quizás como usted lo tiene. No es que Elías fuera superior, no. Él era semejante a ti, con tus problemas, con tus necesidades. Él también tenía sus problemas, sus necesidades. Pero sin embargo, la fe es lo que caracteriza. Tienes que tener fe, porque si tú creces en fe, harás grandes obras también, porque Dios hará esas obras a través tuyo. Gloria a Dios. Amén. Recuerde que el Dios de Elías es nuestro Dios también. El Dios de Moisés es nuestro Dios también. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 8 nos dice así la palabra: que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es el mismo Dios. El Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios de Moisés es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Punto B, los creyentes de hoy. Igualmente, cuando tú escuchas el testimonio de un hermano, de una hermana, la sierva fue, sanó a una persona, el siervo fue, sanó a una persona, usted dice: mire, si la profeta hizo esta sanidad, si el profeta hizo otra sanidad, si el pastor hizo esta sanidad, si el hermano hizo esta sanidad, si el predicador hizo esta sanidad, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Eso te va a llenar de fe. Créalo, que todo lo que hacen tus hermanos, así como tus hermanos y tus hermanas han hecho obras gloriosas, milagros, sanidades, liberación de demonios, y también cuando bendijeron fueron benditos y Dios los sobreabundó, eso mismo Dios va a hacer contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso debes imitar la fe. Por eso dice: imita la fe. Hebreos capítulo 13 verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Diga conmigo: imitad su fe. Tienes que imitar la fe. Así como otros lo hacen, Dios también lo va a hacer contigo. El mismo Dios de tu hermano es tu Dios. Créelo, y Dios va a hacer obras gloriosas en tu vida. Recuérdalo bien, el tener fe depende de ti. Y entiende que todo lo que ocurre en el mundo físico ocurre en el mundo espiritual. Amén. Así como en el mundo físico la gente se sana, en el mundo espiritual la gente se sana también. Todas las cosas. Tú has venido a esta tierra para crecer en fe. Si muchas veces no tienes algo en tu vida y tú dices: pero no tengo esto, tengo estas necesidades. Necesitas tener fe. ¿Pero por qué mi hijo no se sana? Necesitas tener fe. ¿Pero por qué no puedo yo conseguir y tener más capital? Necesitas fe. ¿Pero por qué no salgo yo de esta situación económica en la cual estoy siempre en esta necesidad? Necesitas fe. Si tienes fe, todo vas a obtener. Dios tiene todo para darte, pero eso depende de ti. Él no te va a dar nada que si tú no eres capaz de creer. Si tú eres capaz de creer, porque al que cree, todo le es posible. Si en algún momento de tu vida, si en algún momento lloras y le dices: Señor, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Pero por qué me sucede a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? No culpes a Dios de tu pobreza. Tienes a Dios, que Él es el dueño del oro y de la plata. Él le basta solo, escuche esto, le basta solo tocar el corazón de una persona
para que te dé el dinero. Si Dios toca el corazón de una persona, va a venir y te va a decir: he sentido darte esto, toma. Y tú vas a decir: pero no tenía dinero y el Señor me dio. No pienses como los inconversos que dicen: ¿acaso el pan va a caer del cielo? ¿Acaso tu carro va a caer del cielo? Si oras a Dios, el pan va a caer del cielo, tu casa va a caer del cielo. Son ignorantes y brutos los que razonan eso. No necesita caer del cielo si todas las cosas están aquí. Si Dios quiere darte un pan, le basta tocar el corazón de una persona, en su mente le pone, en su corazón, y te da ese pan. En una oportunidad yo estaba arriba en el templo orando, estaba sentado y un hermano vino y me dice: pastor, pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Pero por qué Dios no me da? ¿Pero por qué a veces le pido y no recibo? A veces, pastor, yo estaba sentado en una piedra y conviví con las Sagradas Escrituras abiertas y le digo: hijito, no depende de Dios, depende de ti que creas. Si tú no crees, Dios es multimillonario, Él puede darte todo lo que tú quieras. Solamente tú tienes que creer, porque al que cree todo le es posible. Tienes que creer. Tienes que creer que sí vas a prosperar. Sin fe no se puede hacer nada. En eso pasó una hermana, subía una hermana y al verme me dijo: apóstol, toma. Y me dio una bolsa de manzanas chilenas. Y le di, y él estaba aquí. Gracias, hijita, le digo, muchas gracias. Abrí la manzana chilena y le dije: mira qué rico. Lo miro a él y le digo: yo he recibido manzanas, pero tú no has recibido nada. ¿Por qué he recibido yo? ¿Por qué? Porque esa persona ha venido y ha sentido darme a mí. Yo no he pedido a Dios: Señor, dame manzanas chilenas. Eso te va a enseñar, hijo, que hay cosas que no necesariamente tienes que pedirlo y lo vas a recibir. Yo no he pedido manzanas chilenas y he recibido. Es importante que entendamos. Pero ¿cómo llegó las manzanas chilenas a mí? ¿Cómo? Oye, no, que las manzanas van a caer del cielo. Es una ignorancia si las manzanas están por acá. A Dios le bastó poner en el corazón de la hermana. Quizás la hermana estaba comprando en el mercado y Dios le puso el pensamiento: mi apóstol está allá, lo he visto arriba, deme esta manzana, la mejore, por favor. Sintió en su corazón: voy a llevarlo al siervo. Agarró las manzanas y él fue y me entregó las manzanas. ¿Cómo Dios hace para darte todo lo que necesita? Basta un toque en su corazón. Basta un toque. Si Dios toca a una persona, vas a recibir un vehículo. Si Dios toca a una persona, recibirás una máquina. Si Dios toca a una persona, recibirás un carro. Si Dios toca a una persona, hasta te pueden regalar una casa. Todo es por un toque de Dios. ¡Gloria a Dios! Si algún día te sientas a llorar y lloras porque no recibes sanidad o no recibes dinero o no recibes algo que tú quieres, no culpes a Dios. Cúlpate a ti mismo. Tú mismo eres el causante de ese problema, porque tu fe no llega. ¿Y por qué no llega tu fe? Porque no vienes a los estudios. Porque tú piensas que mejor es pasar con la familia, mejor jugar un partido de fútbol, que es llenarte de fe.
Prefieres ver televisión antes que ir al culto y llenarte de fe. Prefieres ver qué dicen las noticias en el periódico y te lees todo el periódico y hasta el crucigrama lo resuelves, en vez que llenarte de fe. No culpes a Dios. Dios tiene todo para darte, si eres capaz de creer, porque al que cree todo